Poder compartir en esta mañana la palabra de Dios con ustedes. Tengo que reconocerlo, es la primera vez que lo hago en capilla, y algo a mi favor, que es la primera vez, es que todos van a estar expectantes. Veo sus caras expectantes de a ver qué va a suceder, pero ya oramos, así que ponemos nuestra confianza en el Señor. Bien, les invito a que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Estamos en la última parte, ya hoy viernes, gracias a Dios, de esta serie que se llama todavía, Somos Ministros. Y antes de compartir el mensaje, que igual mientras comparto el mensaje vamos a ir leyendo la narrativa de Primera de Samuel, capítulo 3, me gustaría recordarles precisamente que esta serie de Somos Ministros lleva la palabra de somos. Y somos se refiere a identidad. Y algo fundamental en el ministerio es nuestra identidad. ¿Quiénes somos en el ministerio? Es crucial entender nuestra identidad en el ministerio. Y también quisiera hacer hincapié, mientras voy compartiendo el mensaje, que no existe tal cosa como desempleo espiritual. Nuestro hermano David también compartía hace unos días acerca de la deserción. Yo quisiera también recordarles que si nosotros entendemos nuestra identidad dentro del ministerio, nunca se va a dar lo que muchas veces aparece o lo que se menciona como desempleo espiritual. Y es que es una realidad que conocemos de hermanos y hermanas que fueron llamados al ministerio y que por algún motivo u otra razón dejaron el ministerio. Pueden ser varias razones, pero yo pienso que vienen a su mente algunos ejemplos de aquellos hermanos padre. En su paso durante el seminario, ustedes van a tener sí aprendizaje, pero también sí varias anécdotas y experiencias. Algunas de ellas chuscas, de algunas, cuestiones de risa que puedan compartir. Y tal vez después de su paso por el seminario, ustedes compartan estas experiencias, ¿no? Y puedan hablar cuando se encuentren otra vez. ¿Te acuerdas? No sé, ustedes imagínense este escenario, en 10 o 15 años, y que se encuentren a su compañero de cuarto del internado del seminario, y que en el internado, ya sea de hombres o mujeres, se conocen muy bien, y decir, no, ¿te acuerdas de fulanito? ¿Te acuerdas de perenganito? No voy a decir ningún nombre para no quemar a nadie, pero ¿te acuerdas de tal? Y darnos la idea, y pensar que dentro de 10 o 15 años uno pueda decir, sí, me acuerdo de tal persona, y él sigue en el ministerio. Y me gustaría que voltearas a quien tienes a tu lado, grábate su rostro y dile, quiero verte en 10 años, en 15 años, en el tiempo que Dios te llame, continuando en el ministerio. Bien, y en esta porción de Primera de Samuel capítulo 3, precisamente vemos pues algunos aprendizajes que quiero compartirles respecto al ministerio y nuestra identidad en el ministerio. Vemos desde los primeros versículos, de hecho también voy a estar ocupando algunas diapositivas. En esta porción o en este capítulo lo he dividido en dos grandes secciones, y en cada sección nosotros vamos a encontrar aprendizajes muy claves para nuestro ministerio. Especialmente la primera parte que vamos a ver del capítulo, los primeros 10 versículos del capítulo 3, cómo se dio este llamado al ministerio en la vida de Samuel. Pero también algunos aprendizajes para la trascendencia del ministerio, que yo pienso que fueron claves en la vida de Samuel, en su ministerio, pero también pueden ser claves en nuestro ministerio. Y que sea un ministerio que Dios use, pero también que perdure. Entonces, vamos a la primera sección, el llamado al ministerio. Vamos a encontrar los siguientes
las siguientes enseñanzas de estos primeros 10 versículos. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Yo le voy a dar lectura y ustedes lo pueden seguir en sus Biblias. Y ya después comparto los aprendizajes. La palabra de Dios dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Lo primero que quiero comentarles, o los primeros aprendizajes o enseñanzas que encontramos acerca de nuestra identidad en el ministerio, del llamado al ministerio, es acerca del trasfondo de Samuel. Samuel era un niño, y lo primero que se menciona en el momento, o cuando inicia el pasaje, lo primero que se menciona es que, siendo aún muy joven, ministraba en la presencia del Señor. Ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ayer el hermano Rafael también compartía que todo lo que hacemos es parte del ministerio. Todo lo que hacemos en nuestra vida diaria es parte de lo que nosotros fuimos llamados a hacer. No hay un llamado aparte o no hay un llamado especial para algunos. Todos como creyentes somos ministros. Y esto me impresiona porque se dice de este joven, aún siendo muy joven, él ya estaba ministrando, él ya estaba sirviendo al Señor. Y algo que también es muy importante recordar es que Samuel fue producto de una respuesta a una oración de una madre. ¿Se acuerdan el nombre de su madre? Ana. ¿Y cómo fue la oración de la mamá de Samuel? ¿Cómo fue la oración de Ana? No fue una simple oración. Fue una oración con un gran clamor. Fue una oración con un gran anhelo que ella tenía de poder tener un hijo. Incluso hasta derramar lágrimas. Y Dios escuchó su oración. Él está atento a cada oración. Y nosotros deberíamos pensar también que nuestras vidas han sido respuesta a oraciones. Oraciones de nuestros padres. Oraciones e incluso también de hermanos que han estado acompañándonos en nosotros, aún siendo muy jóvenes o desde niños. Oraciones, respuesta a oraciones de maestras de escuela dominical. Oraciones de maestros incluso del seminario. Piensa en eso, considera en eso, que tu vida es respuesta a una oración. Y tú estás aquí en el seminario capacitándote, sí en respuesta a un llamado, pero previamente tu vida como producto de una respuesta a una oración. Ese fue el trasfondo de Samuel. Y Samuel servía delante de la presencia de Elí. Y puede llegar un momento en nuestras vidas que, estando sirviendo, nosotros empecemos a quejarnos. Empecemos a sentir que ahora lo que nosotros hacíamos desde muy chicos, ahora puede ser una carga. Ahora lo que antes disfrutábamos, y ahora podemos decir, bueno, ¿y por qué me exigen tanto? ¿Y por qué se me pide tanto? ¿Y por qué tengo que en ti? Entonces, considera eso. Ese es el trasfondo de Samuel. Y es la manera en que Samuel iba a ser llamado también para una labor, para una tarea ya muy específica que tenía el Señor preparado para su vida. Pero también, en contraste, consideremos rápidamente el trasfondo del pueblo de Israel. Rápidamente, si tú quieres conocer el trasfondo del pueblo de Israel, en cómo estaba cuando ya llegamos al libro de Samuel, recordemos lo que estaba aconteciendo en el libro de Jueces. Toda la corrupción y la perversión en la cual se encontraba el pueblo de Israel a causa de la idolatría y de la apostasía y del pecado en el que estaba sumido. Ese era el contexto del pueblo de Israel cuando se da el llamado a Samuel. Hay algo curioso, hay como un juego, por así decirlo, no de palabras,
pero sí de una ilustración, porque se dice en estos primeros 3 versículos, hay algunas frases clave. La primera es en el versículo 1, rápidamente, es que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y al final del versículo 2 dice que los ojos de Elí empezaban a oscurecerse. Y también al final del versículo 3 se nos dice que antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Esto nos habla que mientras Samuel iba a ser llamado en una noche que todo era oscuridad, eso también representaba la condición del pueblo de Israel, debido a que escaseaba la palabra del Señor. La palabra del Señor escaseó y también el contexto en el que el pueblo de Israel se fue sumiendo fue de oscuridad, hasta llegar a tinieblas. Entonces, ese era el trasfondo también del pueblo de Israel. Y entonces en esta narrativa necesitamos entender bien el contexto para entonces considerar la trascendencia del llamado al ministerio que Dios le llama, o la manera en que Dios llama a Samuel. La siguiente enseñanza, vamos ahora a los versículos 4 al 9, es acerca de la urgencia del llamado o la urgencia de la tarea. Precisamente es debido al contexto en el que se encontraba el pueblo de Israel. Voy a darle lectura rápidamente los versículos 4 al 9. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. 3 veces el Señor llama a Samuel. Esto me hace pensar que si fueron necesarias 3 veces para que Samuel entendiera, por medio de Elí, que era su mentor, entendiera quién estaba llamando y la manera en que debía responder, ¿cuántas veces Dios no nos ha estado llamando? ¿Y en cuán manera nosotros estamos desenfocados? Estamos en una condición, o no condición, pero una situación actualmente donde hay muchas cosas que nos pueden distraer, sencillamente. Mientras estás preparando, no sé, o haciendo tus tareas o tus pendientes, a cada rato pueden llegar notificaciones de redes sociales. O pueden haber otros pendientes que pueden distraerte. Pero consideremos, si para Samuel fue necesario que Dios le hablara 3 veces, nosotros, ¿con cuán enfoque más deberíamos estar atentos a la voz del Señor? Deberíamos también tener tiempos de quietud, de silencio, para enfocar nuestro oído a la voz del Señor. Porque puede que lleguemos a estar en alguna situación desenfocados. Y eso también puede como confundirnos en algún momento acerca de nuestro llamado al ministerio. La certeza es que Dios está llamando, pero aquí lo que importa es si nosotros estamos poniendo atención a su voz. Y especialmente creo que el tiempo en el seminario es precisamente eso, para que en el tiempo que tú estás capacitándote, también escuches la voz del Señor. No solamente a través de tus maestros, sino también por medio del tiempo devocional, por medio de desarrollar el carácter cristiano, pero también de la formación espiritual. Las disciplinas espirituales son los medios que el Señor nos ha dado. Esa es la urgencia del llamado. No es el ministerio, no se trata de qué responsabilidad o qué nombramiento puedes llegar a tener. Se trata más bien si has entendido la urgencia del llamado que Dios está haciendo. Porque hay una condición de oscuridad que estaba en el pueblo de Israel, pero actualmente Dios nos envía en una condición también de tinieblas, que nosotros tenemos que ser luz y resplandecer. Y en el versículo 10 de esta primera parte, para terminar esta primera parte, vemos la respuesta de Samuel. Y la respuesta de Samuel nos indica su identidad.
Es muy conocido para nosotros este versículo. Le voy a dar lectura y ustedes lo pueden seguir. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Fíjense, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. El Señor lo llamó por su nombre. Conocía la oración de su mamá, conocía a Ana. El Señor conocía a Ana, pero también conocía profundamente a Samuel. Y lo llama. Y Samuel responde y dice, habla, porque tu siervo oye. Me he enfocado en tu voz y sé que eres tú quien me está llamando, y yo respondo. Y la respuesta de Samuel fue que ahora su identidad no iba a ser únicamente su nombre, sino que ahora su identidad está basada en ser un siervo. Tu siervo oye. Y algo que quiero que recuerdes es que en el mejor momento de tu ministerio eres un siervo. Cuando todo va bien y parece que todo sale conforme lo planeaste. Pero en el momento del desánimo, donde llega la murmuración, la queja o incluso la traición, sigue siendo un siervo de Dios. Esa es nuestra identidad en el ministerio, siervos. Aún en los mejores momentos, pero también en los momentos donde hay desánimo, donde hay prueba, donde parece que no hay nada de qué alegrarse, donde parece que hay una temporada de cuestiones de sinsabor. Aún así, sigues siendo siervo, siervo de quien te llamó, siervo de Dios. Y ahora avanzamos a la segunda parte. Me gustaría compartir brevemente lo que considero yo son aprendizajes para un ministerio trascendente, como lo fue también el ministerio de Samuel. Entonces vimos ya cuál fue la respuesta de Samuel. Se identifica él a sí mismo ahora como un siervo. ¿Cuál es la trascendencia del ministerio? Voy a darle lectura ahora a los versículos del 11 al 14. La palabra de Dios dice así: Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Imagínense, el Señor ya los ha llamado y vienes al seminario y te preparas y respondes y parece que todo va color de rosa, todo va bien. Y la primera palabra que recibe Samuel después de que Dios ya lo ha llamado, no fue una palabra de ánimo, no fue una palabra de motivación, fue una palabra de juicio. Una palabra de juicio que venía en contra de los hijos de Elí, pero también en contra del mismo Elí, de parte de Dios. Y ese fue el desafío que encontró Samuel, o al cual se le presentó Samuel. El desafío de Samuel. ¿Y cuál fue la respuesta de Samuel? Fue la obediencia. Yo pienso que si ustedes le preguntan a sus maestros, pastores, y aquí presentes que ya tienen mucho tiempo de experiencia en el ministerio, cuando llegaron a sus ministerios, cuando iniciaron una obra o iniciaron alguna iglesia ya después de pasar por el seminario, ¿fue todo fácil? Ustedes recuerdan, ¿fue todo fácil? ¿Fue así de la noche a la mañana en que ya sucedió el ministerio, en que se dio todo, en que hubo disposición y aliento? Yo pienso que no. Generalmente no. Recordemos que no únicamente en el caso de Samuel fue de adversidad. En este caso puntual era porque había pecado por parte de los hijos de Elí. Pero también Dios nos muestra en otros pasajes que también algunos siervos iniciaron su ministerio en medio de oposición. Por ejemplo, Esdras y Nehemías. Entonces, cuando tú llegues o inicies un ministerio, no esperes que todo va a salir así color de rosa. Porque Dios te va a llamar, pero también te va a poner, sí, en un desafío, pero de acuerdo a lo que Él te ha llamado.
En este caso fue debido a un contexto de pecado. Pero puedes llegar a una congregación donde hay un trasfondo de división. Puedes llegar a una misión que es muy difícil aperturar, o hay poca apertura a la palabra. Pero ese fue el desafío que tuvo Samuel, y la respuesta fue obediencia. Otro aprendizaje que encontramos acerca del porqué de la trascendencia del ministerio, aparte de la obediencia que tuvo a este desafío, que Dios le dio una palabra de juicio en contra de Elí y de sus hijos, es que él aprendió también que una vida en santidad es necesaria al conocer a un Dios santo. Eso lo encontramos en los versículos 15 al 19, que dice así: Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Podemos ver aquí el contexto, podemos pensar en el contexto entre Samuel, un joven, ministrando ya en la presencia de Elí, y los hijos de Elí. Y ustedes, si contrastan las vidas de los hijos de Elí con la vida de Samuel, es que los hijos de Elí vivieron en pecado. No tomaron en cuenta la palabra del Señor. No tomaron también la palabra de sus padres. Era una vida o unas vidas que no tenían reverencia y no vivían de acuerdo a quien estaban sirviendo, que es la santidad de Dios. En cambio, Samuel, a pesar de que él vio eso, creció viendo eso, él entendía quién lo estaba llamando y a quién estaba sirviendo y cómo debía servir en santidad. Es muy triste cómo se cumple esta palabra de juicio que venía de parte de Dios hacia los hijos de Elí, porque los hijos de Elí mueren en batalla. Elí recibe la noticia. ¿Y cómo muere Elí? Cuando recibe la noticia, cae, se va para atrás del susto, de la impresión. No solamente eso, también su nuera estaba esperando o estaba embarazada, y de la noticia también da a luz muy pronto y muere también la mamá y el bebé. Entonces imagínense, por no tener en cuenta la santidad de Dios, toda una familia en un día pereció. Pero Samuel, a pesar de que había recibido una palabra de juicio, entendió a quien él servía era un Dios santo. Hay una frase que, para entender la santidad de Dios y lo importante que es la santidad en la trascendencia de un ministerio, dice así: una pequeña fuga hundirá un gran barco, una pequeña chispa encenderá un gran fuego, un pequeño pecado arruinará un alma inmortal, y yo le agregué también un ministerio. Entonces, para un ministerio trascendente también nosotros debemos recordar a quién servimos, a un Dios santo. Y finalmente, otro aprendizaje que encontramos en el llamado de Samuel, o en este capítulo 3, es acerca del temor y reverencia por la palabra de Dios. Dice el versículo 19 que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel tuvo importancia por la palabra del Señor, pero también en conocer a quién servía, un Dios santo, y él no desestimó, no echó por tierra, como dice aquí el versículo, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y es cierto, nosotros podemos hablar de la importancia de ministerios centrados en la palabra, pero ¿cuánto de nosotros o cuánto nos relacionamos verdaderamente con la palabra? ¿Cuánto la conocemos? Es cierto, hablamos de la lectura, pero también es importante la memorización. Si yo te preguntara ahorita los libros de la Biblia, ¿me los podrías mencionar? Bueno, ahorita mis estudiantes tienen ventaja porque los hemos estado repasando. Pero eso, ¿con cuán familiarizado estás con la palabra?
¿Cuán familiarizado estás con pasajes, con porciones, que estás meditando en la palabra y no únicamente en decir que tienes un ministerio centrado en la palabra? ¿Memorizas porciones enteras o solamente el versículo que te piden? Samuel no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. No solamente las escuchó, sino que también las hizo suyas. Las tuvo en cuenta, en su corazón, pero también las aplicó en su ministerio. Todo lo que él hablaba, o más bien escuchaba de parte de Dios, lo hablaba al pueblo de Israel. Y es el legado que nosotros vamos a encontrar y también la trascendencia, como termina en este capítulo, en los versículos 20 y 21, que dice que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Temor y reverencia por la palabra de Dios. Es lo que va a hacer que nuestros ministerios y que nosotros también entendamos nuestra identidad, pero también tengamos trascendencia en lo que Dios nos ha llamado. No hay desempleo espiritual. Y el legado de Samuel es que no solamente el pueblo reconoció que era profeta delante de Dios, sino que también dentro del canon del Antiguo Testamento hay 2 libros con su nombre. Otro es que también fue parte fundamental en el pueblo de Israel durante el reino unificado. Pero también Samuel ungió a David. Así como Samuel fue llamado siendo un joven, también Samuel tuvo la oportunidad de ungir a un niño, a un joven pastor, que después se convertiría en rey de Israel. Y después de él vendría el Mesías. Esa es la trascendencia de un ministerio centrado en la palabra, de no dejar caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. Y me gustaría que reflexionemos sobre esto. ¿Cómo nosotros proyectamos nuestro ministerio? ¿Cómo nosotros también entendemos nuestra identidad, en que somos siervos, pero también cómo nosotros vamos a estar expectantes en cómo Dios nos va a usar para impactar a otras vidas, para encender otras vidas por medio de su palabra? La promesa que tenemos es que antes de que la lámpara de Dios se apague, antes de que Él venga por segunda vez, antes de que vengan tiempos de mayor oscuridad, nosotros tenemos la palabra de Dios. Por medio de la palabra podemos ser alumbrados, pero también para alumbrar a más personas, para también llevar frutos de obediencia, para también trasladar de las tinieblas a la luz por medio de la palabra. Y quisiera terminar con un pasaje de 1 Timoteo. Bueno, no anoté aquí el capítulo, pero si tú lo recuerdas, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que podamos ser aprobados como obreros delante del Señor. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por la bendición de poder meditar en tu palabra. Gracias porque tu palabra tiene poder, Señor. En medio de un contexto de oscuridad en el que se encontraba el pueblo de Israel, tú llamaste a Samuel, Señor. Y también, Señor, yo tengo la certeza que por medio de tu palabra tú has estado llamando, Señor, a cada uno de los que están aquí presentes, cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Gracias porque podemos ver tu amor en el llamado. Podemos ver que con nuestro propio nombre nos llamaste porque nos conoces. Pero también podemos ver que tú has puesto a personas que han invertido en nosotros. Desde muy temprana edad, tú ya has estado preparándonos, Señor. Y precisamente, Señor, debemos entender ahora que tú nos estás poniendo en un ministerio, cuál es nuestra identidad, que somos siervos tuyos, que únicamente dependemos de ti. Pero también, Señor, que queremos permanecer en ti, Señor.
no echar por tierra ninguna de tus palabras, sino al contrario, atesorarlas, Padre mío. Te lo pido todo esto y te pido, Señor, que también nos fortalezcas en medio de la prueba, en medio de la duda, que tú confirmes llamados al ministerio, pero que también tú animes los corazones. En tu nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.